cracks mexicanos que no rindieron en Europa. Cuauhtémoc Blanco. El Tlatoani de Tepito es probablemente el jugador más carismático, habilidoso, galán y a la vez el más desafortunado que ha tenido el fútbol mexicano. Canterano del América, el Cuau debutó con apenas 19 años y rápidamente se convirtió en figura tanto en el América como en la que probablemente es la mejor selección mexicana de todos los tiempos. Si el Vizconde de Morelos no llegó pronto a Europa, fue porque en América se ponían sus moños cada que un equipo europeo venía a buscar a su jugador estrella. Hasta que en el año 2000, por fin después de mucha presión mediática, los azulcremas dejaron ir a Cuauhtémoc con dirección a España cedido en el Valladolid, donde jugó únicamente 3 partidos. Y es que al Temo literalmente le rompieron todo lo que se llama pierna en un partido contra Trinidad y Tobago donde no se jugaba absolutamente nada. Cuauhtémoc estuvo 8 meses de baja. Aún así, el Valladolid renovó su préstamo por un año más, esperando ver el prime del mejor jugador mexicano del momento. Por desgracia, tras la lesión Blanco nunca más volvió a ser el mismo, y terminó su sesión con 20 partidos en los que nunca fue titular, y apenas metió 3 míseros goles. Eso sí, uno de ellos de tiro libre al Real Madrid en el Bernabéu, con Casillas en la portería y Zidane, Figo y Hierro en la barrera, con el que el Valladolid empató el partido, pero que hizo a sus compañeros de equipo perder unos 150 millones de pesos, pues en la quinela habían apostado que perderían el partido, siendo eso lo único por lo que se le recuerda a Cuauhtémoc en Europa. Jared Borghetti. Para ser justos con el exorcista, sí, el exorcista, Borghetti dio el salto a Europa ya con el tanque de gasolina medio vacío. Tenía 32 años el nene, cuando el Bolton Wanderers, que entonces jugaba en la Premier League y la Europa League, decidió ficharlo para que fuera su referente en el ataque durante la temporada 2005-2006. Su tardío salto a Europa no dejó que el fútbol inglés, que por primera vez en la historia tenía un mexicano, disfrutara de las maravillas que Borghetti hizo por tantos años en Santos Laguna y después en Dorados y Pachuca, pues aunque apenas lo dejaban jugar en 19 partidos de Premier League, apenas pudo meter 2 goles, uno al Manchester City pobre y otro al Charlton, mientras en la FA Cup le fue un poquito mejor, con 3 goles en 6 partidos, y en Europa anotó otro par en 7 partidos. Al final, a pesar de la triste estancia de Borghetti en Inglaterra, el Bolton tuvo una gran temporada, llegando hasta la 8ª posición, pero mejor dejaron libre al delantero, para que se fuera a hacer rico a Arabia mucho antes de que se pusiera de moda. Carlos Hermosillo. Antes de convertirse en el goleador histórico de los conejos con exceso de sal, Hermosillo tuvo un paso brillante por el América, equipo del que es canterano y cuyas grandes actuaciones en la década de 1980 lo mandaron directito a Europa para jugar con el Standard de Lieja en Bélgica en 1989. Hermosillo era un polluelo de 25 años que tenía enamorado al técnico del equipo, iniciando su estadía en Bélgica con grandes actuaciones en partidos amistosos. Sin embargo, para desfortuna de Cracklitos, aquel técnico que estaba loco de amor fue despedido, y en su lugar llegó George Kelsar, quien al contrario del entrenador anterior no veía con buenos ojos al mexicano. Súmale que Hermosillo estuvo 6 meses lesionado y que de francés no hablaba un carajo, terminando por menguar el rendimiento del delantero, y en 14 partidos en la Liga de Bélgica apenas pudo convertir un mísero gol, antes de que Rayados lo regresara a México una temporada después de haber llegado a Europa. Omar Bravo. En 2008, luego de que el entonces delantero de Chivas superara la barrera de los 100 goles, fue fichado por el Deportivo La Coruña de la Liga de España, que en esos entonces era uno de los equipos de la parte media alta de la liga. Bravo hizo lo que quiso en México, a puros goles. El muchachón estaba en su prime, pero llegó a España a dar puras lástimas. Y es que según el goleador histórico de las Chivas, lo que truncó su carrera en el fútbol español fue el exceso de confianza. Estaba muy cómodo en México, pero toda esa comodidad se fue al caño cuando vio la exigencia del fútbol español. Así, después de apenas 6 meses, 9 partidos y solamente un gol, a Omar lo mandaron de vuelta a México para la segunda mitad de la temporada, cedido a los Tigres, donde no pudo meter ni un solo gol. Es entonces cuando el Depor entendió que había desperdiciado, y feo, los 4 millones de euros invertidos en él, y ya devaluado lo devolvieron con todo y bolsa de regalo de regreso a las Chivas. José Juan Macías.
El prometedor delantero mexicano duró más tiempo diciendo que su sueño era jugar en Europa que lo que duró jugando en Europa. Y es que antes de ser residente casi permanente del hospital, el canterano de las Chivas desde los 19 años ya se estaba comiendo la Liga MX a puros goles, cuando estaba cedido en el León de Nacho Ambriz. Y cuando su cesión terminó, me lo devolvieron a Chivas, donde jugó más o menos igual. Y a sus cortos 21 añitos, a petición de Mitchell, el Getafe consiguió la cesión del delantero mexicano con opción a compra. A lo que todo mundo dijimos, pues vayan juntándole porque hasta barato les va a salir. Y efectivamente, Macías nos hizo quedar como unos imbéciles. Mitchell apenas pudo sumar un mísero punto en 8 partidos, y me lo corrieron a patadas del Getafe. Y con él también se fueron las oportunidades de Macías en el primer equipo. Aunque tampoco es como que hizo mucho para tener oportunidades, pues el delantero no hizo nada en Getafe. Pero en serio, nada. En 8 partidos, ni un gol, ni una asistencia para Macías. El fracaso estaba más que anunciado, y el Getafe mejor no perdió más su valioso tiempo y cortaron la cesión apenas a los 6 meses. Pablo Barrera. En 2010, luego de disputar el Mundial de Sudáfrica y ser un referente de los Pumalácticos y en selecciones menores, Pablito dio el salto a Europa para jugar con el West Ham de la Premier League. Aunque su fichaje se vio opacado porque en ese mismo mercado de pases el Chicharito había firmado con el Manchester United. Pero tampoco es como que Pablito hizo mucho para hacerse notar. Y es que lo que parecía ser el inicio de muchos años en las grandes ligas para una de las promesas mexicanas más emocionantes del momento, terminó con nada, pero nada, pues Barrera se convirtió en un petardete que costó 5 millones de euros y que no pudo aportar ni un gol ni una asistencia en los 22 partidos que disputó, y su equipo no ayudó mucho, pues el West Ham descendió en aquella temporada luego de quedar último de la tabla. Pero con el joven mexicano aún había un rachito de esperanza, y lo mandaron cedido al Zaragoza, a ver si con su idioma nativo y con Javier Aguirre como técnico desquitaba un solo centavo de lo que pagaron por él. Pero la historia fue más o menos la misma, con la diferencia que al menos pudo meter un gol, el único que metió en 2 años en Europa, pues después de eso el West Ham lo vendió a mitad de precio al Cruz Azul. Kikín Fonseca. Hoy en día se ha convertido en la botana favorita de los aficionados mexicanos, y es que sus participaciones en TUDN como que no le ayudan mucho. Pero durante su juventud, el Kikín fue parte fundamental de aquel histórico bicampeonato de los Pumas a principios de siglo. El tipo era el ídolo de los Pumas, hasta que fue fichado por Cruz Azul, donde nació el ya legendario ¡Chica tu madre, Kikín! ¡Ganaste todo por unos pesos! Sus actuaciones con la máquina le dieron pase directo para jugar con el Benfica, el más grande de Portugal, pero al Kikín se le olvidó cómo hacer su chamba, y no duró más que 6 meses en Europa, donde incluso lo pusieron a jugar Champions, anotando únicamente 5 goles en 15 partidos. Eso sí, a pesar de su breve estancia, el final del cuento terminó con un final feliz para el Kikín y el Benfica, pues Tigres lo repatrió a un mayor precio y luce el futbolista con el mejor salario de la liga. Menciones horroríficas. El Pollo Briseño ha celebrado más barridas que títulos en su carrera, pero en su momento el capitán de la selección mexicana Sub-17, que ganó el Mundial de 2011, era una de las más grandes promesas mexicanas, que incluso brilló 2 años en Portugal. Eso sí, con el Mazatlán portugués. Javier Aquino, por su parte, ha sido uno de los futbolistas mexicanos más infravalorados, aunque no le ayudó mucho que en sus 2 años y medio en Europa solo destacó los primeros 6. Hoy en día Efraín Juárez es un técnico prometedor, pero hace 15 años era un jugador prometedor, que solo fue de paseo a Europa con Celtic y Zaragoza. La neta es que cuando debutó a Diego Lainez se le veían cosas buenas, que quién sabe dónde quedaron cuando se fue a calentar la banca del Betis y del Braga. En 2001, Palencia llegó al Español como el goleador de Cruz Azul y como el exsirviente de la familia Peluche, pero el brillo se acabó y mejor se regresó a México como un jugador más del montón.